Muy buenas amigos, sean bienvenidos al primer video de este año 2021 aquí en su canal Ultra Voltaje. El tema de este video tratará sobre los transformadores en paralelo. Es un tema muy interesante, así que sin más, empecemos. Dos transformadores o más están en paralelo cuando están conectados a la misma red y alimentan la misma carga. La razón principal por la que se alimenta dos transformadores en paralelo es el crecimiento de la carga, ya que cuando la potencia de la carga supera a la del transformador instalado, se opta por una unidad en paralelo. Además, es más económico agregar una unidad que ya existe a que poner una nueva de mucha más capacidad. Ahora se mencionará las ventajas que tiene este tipo de conexiones, ya que si una unidad falla, la otra puede mantener el suministro aunque con menor capacidad. Esto nos ayuda a mejorar la confiabilidad del sistema. Además, como les había mencionado anteriormente, es más económico agregar a una unidad ya existente que poner una nueva de mucha mayor capacidad. También, debido a la variabilidad de la demanda, se puede obtener un mejor ajuste con menores pérdidas. Las desventajas que se han encontrado es que para una potencia dada siempre la instalación de varias unidades es más costosa, su operación es más compleja y ocupa más espacio que una sola unidad. Estas desventajas también podrían aplicar a un banco de transformadores. Un aspecto muy importante a cumplir son los requisitos para la conexión en paralelo. Bueno, pues los indispensables, los que se deben cumplir sí o sí, están igual índice horario. Si la secuencia de fases es diferente en cada ciclo, cada par de fases se cortocircuitará. Esto nos ayuda para evitar desfases de ángulo de voltaje en transformadores trifásicos conectados en paralelo. Además, una recomendación es que los grupos 1 y 2 se pueden conectar en paralelo, mientras que los grupos 3 y 4 será invirtiendo sus fases. El siguiente requisito indispensable es similares niveles de tensión. Por ende, también será misma relación de transformación. Y si esta condición no se cumple, se pueden causar daños destructivos a nuestros transformadores. Las condiciones recomendadas nos sugieren que sea de igual potencia e igual impedancia de cortocircuito. La potencia puede variar de 1 a 3 veces y la impedancia de cortocircuito no siempre puede ser igual, pero existen variantes que puede tener igual impedancia de cortocircuito, pero no igual potencia, o viceversa. O las dos pueden ser diferentes, diferente impedancia de cortocircuito y diferente potencia con respecto del transformador de origen. Esto solo variará en la cargabilidad que comparte cada uno de ellos. Por ejemplo, si se tiene igual impedancia, en ambos transformadores compartirán la carga proporcional a sus kVA, ya que controlarán R o X. Hace que cada transformador trabaje a un factor de potencia diferente, lo que la capacidad combinada queda reducida. Ahora analizaremos el comportamiento de voltajes y corrientes en un transformador conectado en paralelo. Bueno, pues como les había mencionado antes, será la misma red y la misma carga. Así que el voltaje en el lado primario de ambos transformadores será el mismo y en el voltaje en el secundario de ambos igualmente transformadores será el mismo. Se puede representar como una fuente de voltaje del primer transformador y una fuente también de voltaje del segundo transformador. Obviamente, como les había mencionado, variará su toma. Al variar su toma tenemos dos casos de estudio, en la cual la relación de transformación será igual para el primer transformador y para el segundo. Y otra cuando no se cumple esta relación, cuando la toma del transformador primario no va a ser igual a la del transformador secundario. Bueno, ¿qué pasa cuando sí se cumple esta condición? El transformador se representa tan solo como una impedancia en cortocircuito en paralelo con la impedancia de cortocircuito del segundo transformador. Y para calcular la corriente que fluye por cada uno de ellos, tan solo debemos hacer un divisor de corrientes. Pero el verdadero análisis se cumple cuando la toma del primer transformador no es igual a la toma del segundo transformador. Como ejemplo para la demostración tomaremos que la toma para el transformador se encuentra en el secundario del transformador B.
y que la toma del transformador A se cumple con la relación de 1 por unidad. Bueno, pues al representarlo así, de esta manera, cuando no se cumple esta relación, fluye una corriente circulante, aparece una corriente circulante desde la carga, la cual aumenta la posibilidad de que afecte gravemente al transformador. Para este método debemos conocer la corriente de la carga, la cual se inyectará a los transformadores y formará parte de una fuente de corriente a nuestro circuito. Ahora, utilizando el método de superposición, compartiremos primero un circuito A con las impedancias de los transformadores y con una fuente representando una fuente de voltaje más un circuito B con una fuente de corriente. Al sumar estos dos casos tendremos el equivalente del transformador en paralelo. Bueno, pues en el primero se dividirá las corrientes de circulación, la corriente 2' y la corriente B 2'. En el segundo se podrá diferenciar la corriente B' y la corriente A'. Es importante conocer los datos de la carga para saber el valor de la corriente circulante. Entre mayor sea la corriente circulante, más daños causará a los transformadores. Y como les había mencionado, utilizando el principio de superposición, de sumar las fuentes de voltaje o de corriente que se tenga en un circuito, podemos llegar a la conclusión de que la corriente que cruzará por el transformador A y la corriente que circulará por el transformador B está en función de la corriente circulante y también de la corriente de la carga en el circuito B antes mencionado. Así es como se puede determinar qué corriente pasa por el transformador. Ahora realizaremos dos ejercicios los cuales nos ayudarán para entender la explicación antes mencionada. El primero nos da ciertas condiciones y nosotros debemos determinar si los transformadores están sobrecargados. Un detalle importante es que este ejercicio nos habla de un banco de transformadores. Vamos a ver la diferencia entre transformadores en paralelo y banco de transformadores. Realicemos el ejercicio. Bien, empezaremos con el transformador A, el cual nos dice que es una unidad trifásica de potencia 60 MVA, de 12 a 66 kilovoltios y una reactancia de cortocircuito del 5%. En cambio, el trafo B nos dice que son 3 unidades monofásicas. El banco de transformadores es eso, son 3 unidades monofásicas conectadas de tal manera que trabajen como una sola unidad trifásica. Cada potencia de cada transformador es de 40 MVA con un voltaje de 12 a 38.1 kilovoltios y una reactancia de cortocircuito del 6%. Bueno, pues en el trafo B nos dice que tiene una conexión delta Y y la primera condición que nos dice que para conectar transformadores en paralelo ambos extremos deben tener el mismo voltaje, así que la conexión en Y multiplicada por raíz de 3 nos dice que nos da 66 kilovoltios, así que las condiciones de voltaje y también la condición de Y de 0 nos permiten conectar en paralelo los transformadores. Tenemos también el voltaje base, la potencia base y el voltaje base 2, lo cual nos permitirá realizar una relación de transformación tal que nos dé 1 por unidad. También tenemos el factor de potencia al que está operando la carga. Bien, con todos estos datos podemos armar nuestro diagrama unifilar con los datos en por unidad. Como les había mencionado antes, vamos a trabajar en por unidad y necesitamos cambiar las reactancias de los transformadores a una sola base, ya que esos datos estaban referidos a su propia base. Si tienen dudas sobre cómo se trabaja en los sistemas en por unidad, en los sistemas eléctricos de potencia, les dejaré un link en la descripción de este mismo canal sobre este tema.
Bueno, pues teniendo en cuenta el voltaje, la potencia y la corriente, nos fijamos ahora en los tomas del transformador. Nos están diciendo que son tomas nominales, no nos da una especificación de que si aumenta o si es toma regulador de módulo de tensión o ángulo, así que la podemos representar como dos reactancias en paralelo. Y como tenemos los datos de la carga, podemos saber la corriente que circulará hacia ella. Y tan solo realizamos un divisor de corriente en el cual tenemos que la corriente en el transformador A será igual a la corriente de la carga multiplicada por la reactancia de B y sobre la reactancia total de los dos transformadores. Lo mismo se hace con el transformador B. Ahora, corrientes nominales. Sacamos las corrientes trifásicas nominales de los transformadores, ¿sí? Con sus propias bases. Ojo. Y ahora sacamos la corriente base, la cual tenemos con los datos que habíamos seleccionado de voltaje y de potencia base. Les hacemos por unidad, o sea, la corriente nominal, se podría decir, sobre la corriente base. Esa va a ser la corriente nominal y la corriente a la que está operando el transformador la sacamos del divisor de corriente y comparamos estas dos. Podemos verificar que el transformador A está sobrecargado, ya que su corriente de operación es mayor a su corriente nominal, ¿sí? Esto afectaría mucho en la carga compartida de los dos transformadores. Afecta mucho también en el hecho de que tiene potencias diferentes y a la vez reactancias diferentes, ¿sí? Es uno de los casos en los que habíamos mencionado. Aquí se debe tomar medidas de estudiar el avance de la carga o si se adquiere un transformador de diferentes características. En el ejercicio anterior, gracias a que los transformadores y sus bases tenían relación uno por unidad, se pudo considerar a los mismos como una reactancia en paralelo. Pues bien, este es diferente, ya que nos está diciendo que tiene una elevación de toma de 1.05 en el lado de la carga. Cuando escuchamos eso, sabemos que aparecerá una corriente circulante en el transformador, la cual debemos determinar. A su vez que también debemos determinar qué corrientes circulan e igual su potencia. ¿Y qué pasaría sin un transformador regulador de ángulo? Como ustedes sabrán, tenemos reguladores de módulo de tensión y de ángulo. Así que resolvamos el ejercicio. En este ejemplo nos da como dato la impedancia de la carga, las reactancias de cortocircuito, los voltajes a los que está operando esta carga y como origen de fases tomaremos el voltaje 2 de la carga como 1 por unidad con ángulo de 0. Bueno, pues aplicando una simple ley de Ohm obtendremos que el voltaje, la corriente en por unidad nos trabaja a 1 con ángulo de menos 36.86. De aquí saben que se puede sacar el factor de potencia. Sería coseno de 36.86. Bueno, pues ahora debemos realizar la prima, ya que nos está especificando en el ejercicio que la toma del transformador está a 1.05. Bueno, pues primero sacamos A y B', los cuales se hacen como un divisor de corriente normal hasta como lo hemos visto, y el voltaje A' y B' serán los mismos gracias a sus impedancias iguales. Estos pueden cambiar conforme cambie la impedancia. Ahora calcularemos la corriente circulante que aparece gracias a que la relación de transformación no es 1 por unidad en todos los transformadores conectados en paralelo. Bueno, pues la fórmula de corriente circulante es V2 por 1 menos 1 sobre A.
sobre la impedancia total de los dos transformadores. Y bueno, pues tenemos la corriente circulante, y como habíamos visto, la corriente B2' es igual a la corriente circulante, mientras que la corriente en A2' es igual a menos la corriente circulante. A la final, las corrientes a la que están operando los dos transformadores será la suma de estas dos, de' y 2' en ambos transformadores. Una vez encontrados las corrientes de operación, nos pide que encontremos la potencia que están suministrando. Bueno, pues hacemos una potencia que sería la potencia en MVA es igual al voltaje por la corriente conjugada, lo cual nos da que es 0.4 de potencia activa más 0.062 de potencia reactiva. Lo mismo con el transformador B, el cual nos dice que la potencia activa nos da de 0.4 más 0.538 de potencia reactiva. Como se puede observar, las primeras conclusiones que se tiene es que no hay pérdida de potencia activa, ya que no estamos tomando en cuenta las resistencias de los transformadores, tan solo sus reactancias. Por ello es que la potencia reactiva sufre cambios en ambos transformadores. Bueno, pues el literal C nos dice que ahora cambiemos la toma de 1.05 a 1 con ángulo de 3. Esto nos dice que es un transformador regulador de ángulo. El ejercicio se hace exactamente lo mismo hasta llegar a la corriente circulante, en el cual nos pide cambiar la toma de transformador a 1 con ángulo de 3, ¿sí? Es ahí donde cambiará el valor de la corriente circulante, por lo tanto cambiará el valor de I2' y de IB2'. Lo cual nos permitirá identificar las corrientes de operación de los transformadores, y como en el ejercicio anterior sacamos las corrientes nominales de los transformadores y las comparamos con las corrientes de operación. Estos estudios son muy importantes para la planificación y la confiabilidad de los sistemas eléctricos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por esta ocasión aquí en su canal Ultravoltaje. Quiero agradecer de todo corazón por su tiempo para ver este video, y también porque hace algunos días llegamos a los 200 suscriptores. En serio, es una motivación muy grande para en el futuro seguir realizando mejores videos con mejor calidad y mejor contenido. Este canal es suyo, agradezco tanto su apoyo, y si tienen alguna duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios o en el correo del canal. Así que nos vemos en la próxima.